Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buen día, Panamá de mis amores. Bienvenidos a una emisión más de Zona 8, Tertulias y más. Estamos en controles con Ana González, está Patricia Ocando también en la producción. Eduardo Soto les saluda en esta mañana junto a Pastora Portugal aquí en el estudio. Y en la digital está nuestro querido Rubén Polanco. Estamos ya por iniciar. Miren, a los que le ponen más énfasis a la ciencia que a las cosas espirituales, les digo lo siguiente. Perdonar disminuye los niveles de cortisol. ¿Sabías eso, Pastora? No, me acabo de enterar. Disminuye el cortisol, que es lo que provoca la hormona del estrés. Mire usted. Si perdonas, estás disminuyendo tu estrés y promueves una sensación de calma y bienestar. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. El invitado tiene la palabra. En el día de hoy vamos a conversar sobre una situación que tiene una parte del país muy en ascuas, y para que nos la explique, yo pudiera intentar explicarla, pero para que nos explique bien lo que está pasando con aquellas familias que no han podido acceder a un préstamo, aunque ya hubiese sido cuasi aprobado en los bancos, esas familias que aspiran a una vivienda de interés social. Los bancos estatales, algunos de ellos, Banco Nacional y o Caja de Ahorros, le habían dicho que sí a este préstamo. En lo que va del año, pues han tenido que retractarse de la palabra, no han podido cumplir su palabra los bancos y la gente se ha quedado sin casa. Eso implica también gente que se ha quedado sin trabajo. Para explicarnos un poco el porqué de esto y cuál podrían ser las consecuencias y cómo se podría arreglar, tenemos con nosotros a Eric Molino Ferrer. Él es economista, él es consultor financiero y también preside la Comisión de Finanzas de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Don Eric, vamos a empezar de una vez con usted porque sabemos que tiene su tiempo comprometido. Exactamente, primero dígame si lo que he dicho es correcto, la explicación que he tratado de dar, si es correcta, y si no, afínela un poquito, púlala para explicarle a la audiencia de Radio Hogar qué está pasando con estos préstamos. Adelante. Cómo no, gracias por la invitación y bendiciones a los radioescuchas. Mira, nosotros estuvimos haciendo un estudio en el que nosotros estábamos evaluando el impacto que ha tenido el cambio de las políticas en cuanto a lo que nosotros conocíamos como los préstamos de interés preferencial y el bono solidario. Nosotros entendemos perfectamente, y de hecho yo he sido uno de los voceros en cuanto a que tenemos que regresar a la prudencia y tratar de solventar el problema que se tiene en las finanzas nacionales. Sin embargo, nosotros concluimos en este estudio que una de las cosas que uno debe evaluar antes de hacer, digamos, un cambio abrupto en las políticas habitacionales es dimensionar cuál es el impacto que uno está teniendo cuando está haciendo este tipo de políticas tan abruptamente y no tener algún tipo de transición hacia resolver el problema. En cuanto, digamos, al déficit habitacional, nosotros hemos estado viendo que los programas del Fondo Solidario y los programas de interés preferencial han sido, digamos, una herramienta muy poderosa que ha utilizado, digamos, las pasadas administraciones para reducir la ruralidad y para reducir, digamos, el estado de precariedad que han estado, digamos, viviendo algunos panameños. Estamos hablando de los precaristas, esto, que se meten en los terrenos y levantan sus casas. 180,000 viviendas. Perdone, Eric, estamos hablando de... Aproximadamente 180,000 viviendas. Sí, estamos hablando de que estos programas de interés social han disminuido en gran parte el precarismo, ¿no? Fue lo que entendí. Esta gente que invade terrenos y levanta casas y después tenemos uno que está poniéndole luz y poniéndole agua y tal cosa, ¿no? Se trata de esto, de una de las cosas que evita.
Por supuesto, porque es que al final nosotros debemos entender que, por ejemplo, la precariedad y, digamos, el hacinamiento que existe, digamos, en el país se debe a diferentes condiciones sociales y que evidentemente lo que se necesita es precisamente crear políticas públicas robustas que vayan dirigidas hacia la construcción de estas viviendas. Entonces, cuando tú te vas a la literatura y te vas a los estudios que se han hecho en diferentes partes, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, una de las primeras cosas que tú quieres hacer para reducir la pobreza y para reducir la desigualdad social, tú tienes que empezar con el tema de las construcciones de un hogar digno. Al final hay muchos estudios que indican que más del 50% del patrimonio de una persona en los menores quintiles de ingreso es la vivienda, y tú probablemente coloquialmente lo podrías confirmar con las personas cuya herencia que le pueden dejar a sus hijos o a sus nietos es un terreno que tuvieron en su momento o una casa que tuvieron en su momento, y ese es realmente el patrimonio familiar que se puede dar. Actualmente, como te mencionaba, tienes aproximadamente un déficit habitacional de 180.000 viviendas que se necesitan, y eso está principalmente concentrado en el interior del país, con aproximadamente 150.000 de estos déficits que tenemos actualmente. Nosotros entendemos, como te estaba comentando, que digamos parte de los cambios que han habido en las políticas, tanto bancarias como del Estado, obedece a una situación de finanzas públicas que se habían estado manejando históricamente de manera desordenada. Sin embargo, aquí nos evaluaron dos cosas. Primero, cuál es, digamos, la transición correcta y apropiada para poder darle unas respuestas a aquellas personas que actualmente siguen teniendo déficit habitacional, y, como tú mencionaste, personas que ya tenían una carta promesa de pago para poder, digamos, ya empezar los trámites para mudarse a su vivienda. Y el otro, que no es menos importante, es entender que al final estamos hablando de miles de empleos en el interior de la República. Aproximadamente el 22.7% del PIB del interior de la República depende de la actividad de construcción y de actividad inmobiliaria. Entonces, ponerle, digamos, un freno de mano abrupto a esta actividad al final, lo que ha causado es una paralización de la actividad y de un sector tan importante para el flujo económico, que son cosas que se debieron haber evaluado antes de ver esto. ¿Y por qué o qué ha dicho la banca con respecto a por qué no da el dinero? Si hay algún tipo de comunicado oficial, si ha habido un preaviso, o simplemente fue así de abrupto, de que no hay más dinero para los préstamos hipotecarios de interés social. Bueno, como te comento, al final ha sido una combinación de factores. El primero, y esto no trasciende a esta administración, porque evidentemente ellos están recién llegados y están, digamos, heredando una serie de desafíos, tanto macroeconómicos como financieros, de administraciones pasadas, pero tú tienes un tema que históricamente los bancos habían sido los que habían estado cargando el atraso en el pago de los intereses preferenciales. Tú ves una tendencia desde hace ya muchos años, inclusive se pone mucho más abrupto después de pandemia, que tú tienes un desplazamiento de la banca privada panameña ya no participando en préstamos de interés preferencial, precisamente porque tenías un atraso por parte del Estado. Y eso lo había estado tomando la banca oficial, pero habías estado teniendo, digamos, algunos reportes que son públicos por parte de la Superintendencia de Bancos, que al final promovía que se tenían que hacer, digamos, algunos ajustes a las políticas de crédito, pero desde nuestra conclusión académica y objetiva en el estudio que nosotros realizamos, lo que nosotros estamos planteando básicamente es que, pese a que se entiende perfectamente la lógica detrás de este tipo de cosas, al final no se ha ofrecido, digamos, una solución al problema, independientemente de cómo nosotros debemos reestructurar para poder, digamos, cumplir con los parámetros que te establecen regulatoriamente las autoridades, no solamente en Panamá, sino a nivel internacional, en cuanto al buen manejo del crédito para los cuentavientes. Definitivamente quedó un vacío en cuanto a cómo tú le debes dar una solución inmediata a aquellas personas que ya tenían, digamos, una carta de promesa irrevocable del banco. Un poco curioso que la palabra irrevocable ha sido revocada en muchos de estos casos. Tremendo. Y digamos, al final lo que nosotros estamos haciendo en este estudio es un poquito diciendo con números y con, digamos, un análisis bastante robusto, que se deberían reevaluar, digamos, estas políticas, y también estamos ofreciendo
ofreciendo, digamos, alternativas sostenibles de cómo poder solucionar este problema. Ya nosotros tenemos la experiencia de lo que ha pasado en países como México, Chile y Colombia, incluyendo Estados Unidos, de cómo uno puede tener a la banca como participante activo sin necesidad de tener, digamos, subsidios o que el Estado siga dando subvenciones para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, sino tener una solución de mercado que al final ataque, y es lo que todos deberíamos estar buscando, ataque ¿cómo se llama? El déficit habitacional y que podamos nosotros tener una situación en la que se reduzca la pobreza y la desigualdad en este país. Don Eric, usted me hablaba del PIB en el interior, lo generaba en gran medida 23%, escuché, o 22 algo, en la construcción. Correcto. Esto implicaría que ¿cuánta gente se ha quedado sin trabajo? ¿Cuánta gente? Estamos hablando no tanto del gran empresario, sino el pequeño, el trabajador, el albañil. ¿Cómo cuánta gente está parada por falta de proyectos andando? Mira, esa es una gran pregunta y también se tiene que ver en contexto de que no solamente estamos hablando de la actividad de construcción y actividades inmobiliarias. Al final, la economía es un engranaje que está interconectado. Entonces, cuando tú dejas una actividad que ha frenado abruptamente, en muchos casos las construcciones están paradas al 100%, en algunos casos han bajado entre 30 y el 60%, por algunos casos digamos, se han detenido el 100%. El promedio de la población ocupada en el interior de la República, entre 6 y el 8% de la población ocupada, corresponde a construcción y actividad inmobiliaria. Si tú quieres verlo a nivel, digamos, nacional, estamos hablando de más de 160.000 personas. Entonces, cuando tú tienes un aumento tan abrupto en el desempleo, el impacto económico es bastante alto. Por medidas de del propio gobierno, el efecto multiplicador de cada dólar que se destina a construcción es de 2.5. Es decir, si tú tienes una disminución porcentual en cuanto a la actividad económica del PIB y en cuanto a las personas que no están siendo empleadas, que nosotros estimamos que podría tener un impacto de aproximadamente 60.000 empleos directos e indirectos en este momento, tú al final lo que acabas causando es un perjuicio en exceso de lo que te hubiese costado, digamos, el subsidio del Fondo Solidario y del interés preferencial. En nuestra opinión, una de las cosas que redactamos en nuestro estudio es precisamente que el efecto que ha tenido digamos, en el desarrollo, no solamente económico, sino de reducción, como te había dicho, del déficit habitacional, es que el aporte que hace el sector privado en relación al aporte que hace el Estado es de 6-1. Entonces, básicamente se está repagando solo este tipo de políticas. Y digamos, yo estoy en una posición interesante porque yo he sido, digamos, uno de los principales en mis otros roles que he estado hablando en contra del manejo desordenado que se había estado teniendo históricamente de las finanzas públicas, pero este es precisamente un ejemplo de cuando las políticas públicas han estado, digamos, bien direccionadas, porque ha cumplido el objetivo de reducir el déficit habitacional y la ruralidad, y que también es mucho más costo eficiente para el Estado estar aportando a este tipo de proyectos que encargarse de hacerlo solo. Nada más para acabarte la idea, y ya te cedo la palabra para que me sigas preguntando. Cuando tú comparas proyectos como el Alto de los Lagos, Brooklyncito, estos proyectos que ha estado haciendo el MIBI, estamos hablando de proyectos de apartamentos que están costando en promedio $76,000 por unidad, pero con ese mismo, digamos, espacio, el sector privado está haciendo una casa, incluyendo un lote de terreno, por $56,000. O sea que al final estás teniendo una situación en donde el sector privado no solamente convierte cada dólar aportado por el Estado en $6 de inversión, sino que también está siendo mucho más efectivo en cuanto a la reducción de costo y generándole mayor valor a la persona que al final le está comprando una casa digna. Claro que sí. Pastora Portugal tiene una pregunta. Licenciado Eric, ¿qué va a pasar con estas personas de las cuales usted habló que ya tenían su carta para recibir su préstamo, su vivienda? ¿Van a quedar en el aire o ya se está haciendo algo para ver cómo se les soluciona esta situación? Bueno, precisamente nosotros lo que queremos ser es propositivos. En el estudio yo hablo de una combinación de estrategias que se han estado usando a nivel internacional
para poder tener a la banca no como agente que resiste. Y claro, nuevamente, yo quisiera ser justo digamos, la banca en el tema de que han habido circunstancias regulatorias que los han, digamos, presionado para tomar este tipo de medidas, pero una de las cosas que nosotros hemos estado proponiendo es casos de éxito que han habido, por ejemplo, en Chile, las reformas que se hicieron a los mercados de capitales para poder, digamos, financiar los problemas de déficit habitacional. Bajó el déficit habitacional de 1 de cada 10 personas a 1 de cada 4. Así que, digamos, eso fue un programa muy exitoso el que se hizo en Chile. Por ejemplo, una de las cosas que ha estado haciendo Estados Unidos desde hace décadas con el programa de veteranos, que es el seguro a las viviendas, el seguro de crédito hipotecario, como le llaman en México, han ayudado drásticamente a personas de escasos recursos poder acceder a unas viviendas con, digamos, montos bajos de abono, sin aumentarle el riesgo, digamos, a la banca. Recordemos que al final lo que está tratando de hacer la banca es salvaguardar el dinero del cuentaviente para que evidentemente el manejo de riesgo se tome de la manera más apropiada. Sí te podría, digamos, comentar que han habido, digamos, algunos casos en donde han habido, digamos, cierto nivel de informalidad y de irregularidad en cuanto a tratar de solventar algunos problemas, y que esas cosas, digamos, se han tratado de solicitar de la manera más formal en cuanto a poner las cosas por escrito y solicitar que las cosas vayan por los canales formales y apropiados. Pero al final lo que nosotros queremos hacer, como te dije, es crear un poquito de conciencia de que al final este tipo de programas sí son, digamos, realmente efectivos en ofrecerle una solución no solamente a las personas, sino al Estado para reducir el déficit habitacional. El plan estratégico del MIBIOT te habla de que quieren reducir ese déficit de 180 a 54.000, un factor de 54.000 viviendas en los próximos 5 años, y que van a depender del sector privado, pero que ellos también van a hacer aproximadamente 4.500 casas por año. Nosotros lo vemos como un desafío muy grande, considerando que históricamente el Estado nada más ha hecho tipo 1.000 casas por año. Entonces, vemos un poco complicado por parte del Estado, sin utilizar al sector empleador y utilizar a, digamos, los desarrolladores inmobiliarios, poder lograr hacer esa reducción al déficit de manera efectiva y sostenida. Don Eric, volviendo al tema de los bancos, si entendí bien, ya la banca privada no otorga préstamos hipotecarios para viviendas de interés social porque el Estado no estaba pagando su parte del interés preferencial. Y esto creo que lo escuché a usted y leí que de los 6.25% del interés preferencial, el Estado debe dar 4%, y el que compra el préstamo hipotecario solo paga 2.25%. Ese 4% no se estaba dando, por tanto la banca privada sale del escenario y quedó solo la banca estatal. Quisiera saber, para hablarte con números, para hablarte con números, ha habido, digamos, un desplazamiento importante y una reducción importante de la cartera por parte de la banca privada panameña. Si tú te vas al 2006, el 56% de toda la cartera de interés preferencial la usaba la banca privada panameña. Eso es un indicador económico muy positivo, porque al final lo que tú quieres es precisamente reducir la dependencia que se podría tener del Estado en este tipo de programas. Pero si tú lo comparas a este año con las cifras más actualizadas, tú tienes que ese 58 bajó un 35%, y que esa diferencia la ha tomado principalmente la banca oficial, es decir, el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorro. Actualmente, de la cartera hipotecaria de la banca oficial, 74% de la cartera hipotecaria de la banca oficial es de interés preferencial, mientras que menos de la mitad de toda la cartera de la banca panameña es de interés preferencial. Y esto obedece a, como tú bien lo has planteado, y esto se puede evidenciar con muchísimas noticias, de que la banca le había estado reclamando en los últimos años al Estado que habían estado atrasándose en el pago de los intereses preferenciales. Así que, nuevamente, es perfectamente entendible. Tú no puedes responsablemente, porque tienes a un regulador que te está tratando de proteger el dinero de los cuentavientes, seguir, digamos, en programas donde al final
sí cumplen con su objetivo, pero ha tenido, digamos, una administración irresponsable de las finanzas. Entonces eso lo que ha hecho, digamos, un poco la banca privada panameña es salirse en gran medida de participar de este tipo de cosas. Y se entiende, ¿no? Se entiende, si yo aquí, porque no hay que llamarse a engaño, aunque sean viviendas de interés social y estamos preocupados por el déficit habitacional y en los problemas que viven nuestras familias, la banca está para hacer dinero, no hay otra razón de ser para que un banco privado exista. Le correspondería entonces al Estado, a la banca estatal, asumir un poco de protagonismo, pero ahora entiendo es que la propia banca estatal está dando un paso atrás, un paso al costado y deja de prestar. ¿Esto qué tiempo tiene? ¿De cuándo acá ha empezado a ocurrir? Y de cuándo acá la banca estatal tuvo que tomar control del tema porque no existían bancos privados en esa realidad. Bueno, digamos, si tú quieres empezar a ver cuándo empezó a verse más abruptamente la tendencia de, digamos, disminución de la banca estatal, yo te diría que pandemia obviamente fue un punto de inflexión importante en donde la disminución en la exposición que tenía la banca privada panameña tenía el sector, digamos, hipotecario en términos generales, pero específicamente exacerbado en el tema de las viviendas de interés preferencial. Y digamos, volvamos al punto focal de esto, que es nosotros necesitamos que la banca participe y nosotros necesitamos que el Estado al final, cuando está evaluando dónde hacer ahorros, tiene que hacerlo de una manera integral. Una de las cosas que yo he sido muy directo en este tipo de evaluaciones es que la manera en que se evalúa un subsidio o una exoneración es un criterio muy simple. Al final, en el caso de una exoneración, si tú estás dejando de percibir como Estado un impuesto, ese impuesto me está generando un aumento en la actividad económica, me está generando un aumento en el impuesto sobre la renta o un aumento en el impuesto al ITBB por el consumo que eso genera. Si la respuesta es sí, esa exoneración tiene sentido y es, digamos, potable y se autosostiene. Si la respuesta no, esa es una exoneración que hay que eliminar o hay que, digamos, subsanar o refocalizar. Lo mismo con un subsidio. Al final, aquí una de las cosas que nosotros hemos calculado en nuestro estudio es cuál es el impacto fiscal que ha estado teniendo, digamos, la actividad económica. Y esta disminución que se está teniendo en la construcción, que se está teniendo en la actividad inmobiliaria, tiene un impacto de aproximadamente $60 millones anuales en cuanto a lo que se está aportando de ITBMS, lo que se aporta a la Caja del Seguro Social y lo que se está aportando, digamos, a los impuestos municipales y a los impuestos por venta de vivienda. Al final, si tú comparas esos números contra lo que se estaba haciendo de financiamiento del Fondo Solidario de Vivienda, que estamos hablando en las mismas dimensiones, $60 millones, estamos prácticamente diciendo que este tipo de subsidio se paga solo, pero al final no solo eso, sino que tienes la externalidad positiva de que al final has tenido una reducción abrupta en el déficit de saneamiento o de acceso a saneamiento, a agua potable y a electricidad. Al final, la empresa privada, con todo y que le ha tocado asumir un riesgo importante en cuanto a las condiciones de mercado que han sido muy diferentes post-COVID, ha demostrado ser no solamente más eficiente que el Estado en cuanto a la construcción y el desarrollo de este tipo de proyectos, sino que al final está siendo más costo efectivo en cuanto a la producción rápida de poder entregar estas viviendas al mercado, y adicionalmente le está generando ahorros en el sentido de que, como te estaba mencionando, $1 que está poniendo el Estado se está traduciendo en $6 que está generando el sector privado. Sí. Ahora, esto no lo podemos ver como una foto. Esto es más bien un film, una película o un bosque. Son muchas cosas conectadas. No es solamente que no están construyendo casas de interés social, hay gente sin casa y habrá gente sin trabajo. También esto implica que no se va a generar dinero para la Caja del Seguro Social, no se va a generar venta de materiales. Es una cadena. Es una cadena. Hay un montón de factores adicionales que habría que tomar en cuenta, y ahora entramos ya en economía pura y dura, porque hay quienes dicen que le toca al Estado meter el líquido en el sistema para que genere más líquido. Si el Estado no hace su aporte, la economía no se mueve o se mueve mucho más lento. Ciertamente la empresa privada debe hacer su aporte, pero es el Estado el que debe promover que esto suceda. Don Eric.
Claro, al final, mira, yo pienso que lo más importante que tiene que hacer el Estado, más que el tema de la inyección del dinero, es que tiene que crear un ambiente donde exista estabilidad jurídica y un ambiente donde exista el Estado de Derecho. La construcción de muchas viviendas se hizo bajo la premisa de que iba a haber, digamos, una fuente de repago o que iba a haber, digamos, una política muy establecida en cuanto a que se tenían que seguir unos parámetros para que las personas calificaran para el interés preferencial y al fondo solidario. Y lo que terminó pasando fue al final que estos programas fueron detenidos de manera abrupta Eso es. posteriormente de la construcción y la entrega de muchos de estos proyectos. Entonces, al final, en una circunstancia que todavía hay muchas empresas recuperándose post-COVID y que muchas personas apenas están, digamos, saliendo de la crisis financiera que vivimos hace un par de años y donde el desempleo sigue estando alto, sobre todo en el interior de la República, donde tenemos todavía alto nivel de vulnerabilidad y de pobreza, esto, digamos, cae como un balde de agua fría, porque al final tú esperarías que al final tiene que haber un compromiso por parte, digamos, de un Estado, de un gobierno, en cuanto a poder cumplir la ley y cuanto a poder, digamos, digamos, seguir los parámetros bajo los cuales tú hiciste tu inversión. Así que al Señor, final esas sí son cosas que nosotros, de manera no crítica, sino propositiva, estamos tratando de plantear ideas de cómo poder solventar de manera sostenible este problema. ajá, señor Eric, licenciado Eric, ¿cómo ve usted el futuro del mercado inmobiliario así con todas estas situaciones que se están dando? Y no solamente en estas viviendas de interés preferencial, sino del resto de las viviendas, porque se dice que ha habido un déficit en cuanto a las compras de casas, la adquisición de Al propiedades. final, Diga. claro, no, al final entendamos que no es lo mismo estar hablando de construcción de mega obras, hablar de construcción de viviendas. Al final, como yo estuve diciendo al principio de esta entrevista, más del 50% del patrimonio familiar de los panameños de escasos recursos viene precisamente de la adquisición de una vivienda. Entonces, si nosotros queremos reducir la informalidad, si queremos reducir el desempleo, si queremos reducir la pobreza y la desigualdad en este país, tenemos que tener una política de viviendas y de acceso a viviendas robusta. Ha sido la experiencia de otros países que cuando tú, digamos, tienes políticas bien focalizadas y bien dirigidas, tú puedes tener una reducción importante en la ruralidad, en la pobreza y en la desigualdad. Así que una de las cosas que a mí me una de las cosas que me parece importante que nosotros tenemos que resaltar acá es nuevamente cuando se están haciendo decisiones de manera abrupta sin poder, digamos, respetar los criterios y los parámetros que se habían establecido bajo los cuales se hicieron unas inversiones, esa inseguridad va a tener un efecto multiplicador negativo que al final lo que va a crear como consecuencia es mayor incertidumbre financiera para las familias panameñas que dependen de este tipo de empleo. Don Eric, antes que se retire, porque sé que tiene el tiempo comprometido, estamos hablando también de una situación contextual, ¿no? En Panamá la clase media trabajadora se está quedando sin trabajo, hay mucha informalidad, eso le impide aspirar a una casa. Los poca gente que estaba aspirando a la casa se están quedando sin la casa porque el banco se está retractando de la promesa que les había hecho. ¿Cómo usted analiza entonces ya el aspecto no afuera del escenario del problema que estamos hablando inmobiliario, sino en contexto, con todo lo que pudiera estar afectando la situación general del país, que está provocando que los bancos incluso se abstengan de darle dinero a esta clase trabajadora para una casa? Claro, claro, y al final, como tú bien lo mencionaste, al final tenemos que ver las cosas en contexto. Yo creo que un punto importante a resaltar es que cuando tú comparas el censo reciente que nosotros tuvimos contra el censo del 2010, una de las cosas que nosotros estamos viendo es que ha habido una migración masiva del interior de la República hacia la ciudad capital, porque aquí es donde se han estado concentrando históricamente los empleos. Y definitivamente que lo que nosotros estamos viendo como consecuencia es que tenemos no solamente fuga de talento,
crecimiento, sino que también estamos condenando a las provincias a mantenerse, digamos, en la periferia del desarrollo económico de nuestro país. Por ejemplo, Coclé ha perdido 50.000 personas en los últimos 10 años, Chiriquí ha perdido 82.000 personas, Herrera y Los Santos han perdido 30 y 40.000 personas respectivamente, mientras que la ciudad de Panamá y Panamá Oeste han tenido incrementos importantes en cuanto a su población. Y esto se debe evidentemente a que las personas están tratando de ir a los lugares, uno, donde hay viviendas y dos, donde hay empleos. Si nosotros realmente queremos desarrollar el interior de la República, que representa apenas el 16% del PIB, y poder reducir, digamos, esa desigualdad económica, tenemos que empezar por generar viviendas de calidad para que las personas puedan generar riqueza dentro de la provincia donde ellos han nacido y que puedan entonces mejorar la actividad económica cerca de sus familias y donde han nacido. Según su punto de vista, esta situación tiene solución y le conviene al Estado aportar el dinero porque es redituable, el retorno es asegurado. No es que va a echar agua en una cesta de mimbre, sino que sí se puede recibir el recurso de vuelta. ¿Es así? La respuesta es sí, pero adicional a eso, nuestra propuesta es, tomando, como mencioné, referencias a qué ha funcionado a nivel internacional, y estas son soluciones de mercado en donde no involucra, digamos, un subsidio estatal, pero sí involucra, digamos, sentarse a hacer políticas públicas robustas, donde tienes la participación activa de la banca, no solamente estatal, sino privada, y en los mercados de capitales y las empresas de seguro. Aquí lo que nosotros estamos proponiendo no es que el Estado siga participando y siga poniendo, digamos, más dinero hacia el futuro. Lo que estamos diciendo es, oye, por una parte, las cosas en las que ya se había comprometido hay que dar una solución inmediata a esas personas porque se había, digamos, empezado como premisa básica que iba a estar, digamos, esos fondos disponibles, pero hacia futuro tener una solución sostenible que no dependa del subsidio. ¿Y dónde podemos encontrar el estudio del que usted habla, don Eric? Si está en algún sitio web o algo que podamos estudiarlo o alguien más pueda analizarlo para aportar. ¿Eso es posible? Sí, por supuesto. Académicamente, cuando uno hace estudios, uno precisamente lo que quiere es dar todas las referencias para que en los círculos académicos las personas puedan obviamente preguntar, indagar, desafiar y hasta criticar los ensayos. Uh-huh. Nosotros le hemos extendido estos estudios primero a las diferentes autoridades, porque lo que nosotros nuevamente queremos ser es propositivos, no críticos, claro. Y tener, digamos, esos planteamientos con ellos primero, pero por supuesto que eventualmente haremos público este estudio porque consideramos que es una buena recopilación de cómo han estado, digamos, funcionando diferentes políticas habitacionales en Latinoamérica, y digamos, esta es una solución en beneficio de todos los panameños, no solamente de las personas que están en el sector de construcción. Así que al final es de interés de todos nosotros que nos podamos, digamos, empapar en este tipo de temas para que en conjunto se puedan crear políticas públicas robustas que vayan con el objetivo de reducir la ruralidad y el déficit habitacional de este país. Muchas gracias, don Eric, y perdone que nos hemos robado un poco más de su tiempo. Volveremos a consultar con usted sobre este y otros temas nacionales porque sabemos que contamos con un académico que sabe lo que está diciendo. Muchas gracias por su tiempo, de verdad. Y bienvenido siempre. Bendiciones, gracias a ustedes. Amén, igualmente. Vamos a la pausa, gracias. Ana González, y regresamos de inmediato con Sobremesa. Despertar Empresarial, espacio dedicado a hombres y mujeres dedicados al emprendimiento. ¿Tienes una idea que te apasiona, pero no sabes por dónde empezar? Emprender puede parecer un desafío enorme, pero todo comienza con un paso. Primero, escribe tu idea. No te preocupes si no está perfecta. La clave es plasmarla y darle forma. Luego, investiga. ¿Quiénes serían tus clientes? ¿Qué problemas puedes resolver? Conocer a tu mercado te dará claridad. Tercero, haz un plan básico de finanzas. No necesitas mucho dinero para empezar, pero sí saber cuánto necesitas y cómo lo usarás. Y por último, lánzate. No esperes a que sea perfecto. Aprende en el camino. Cada error es una lección y cada avance un paso más cerca del éxito. Emprender es un viaje emocionante. ¿Estás listo para dar el primer paso? Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más.
Adquiere tu taza conmemorativa a los 70 años de Radio Hogar. Solicítala al WhatsApp 6428-8597. No te quedes sin la tuya. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida permanece unida. El Rosario en Familia. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. Sobremesa, la conversación estimulante del día. Bueno, mi querido Rubén, a mí me da temblor cuando Rubén está en silencio. Porque cuando sale con sus bombas, ¿no? Viene con un bombazo, Rubén. La cara se le ve. Suéltala, Rubén. Mira, Oiga, usted sabe que ayer se realizó una audiencia ante un juez de garantías y la verdad que no, como que no estaba en los radares noticiosos. Y pero de repente, ¡rácata! Al final de la tarde. Sí. Ya casi en la noche. Sí. La esposa de Abraham Rico Pineda, estamos hablando de la operación Jericó, una operación por blanqueo de capital donde hay más de 30 personas vinculadas. Maybet Araúz, esposa de Abraham Rico Pineda. Rico Pineda, recordar que es el hijo del diputado del PRD, Raúl Pineda, que está detenido por esta operación Jericó. Abraham está detenido. Caso de blanqueo de capitales. El diputado no está detenido, es el hijo. La yerna del diputado. Exacto. Fue a audiencia, le imputan cargos por blanqueo de capitales y se le aplica la medida cautelar de reporte periódico e impedimento de salida del país. Durante la audiencia, la fiscal Yuncli Boniche presentó pruebas que incluyen interceptaciones telefónicas que vinculan directamente a la yerna del diputado con actividades ilícitas. La interceptaron. Según puedo conocer en uno de los audios, se escucha cuando la joven recibe instrucciones de su esposo, Abraham Rico Pineda, hijo del diputado, para ingresar grandes sumas de dinero a una cuenta bancaria local, utilizando una maleta para transportar el dinero en diferentes montos. ¿Sabemos cuánto era? Así que a ella se le aplica esta medida cautelar porque acaba de ser madre. Entonces, cuando son casos así, de que está recién dada a luz, pues prevalece el derecho al menor, sobre todo el derecho al menor para recibir la atención de su madre. Entonces, en ese caso, siempre los jueces tienden a aplicar una medida menos severa que no sea la detención provisional como suele ser en estos casos. Claro. Así que ya queda una medida de impedimento de salida del país. Abraham Rico Pineda sigue detenido y recordar que por este caso hay una investigación en curso en la Corte Suprema de Justicia en la que se vincula directamente al diputado. Que él también solamente al diputado. Recordar que por ser el diputado, por su condición de diputado, solo puede ser investigado y juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Rubén, no quiero pecar de infidente, ni tampoco de especulador. O sea, yo tengo aquí una conversa siempre intensa con Pastora sobre eso. Pero gente muy bien conectada, muy bien informada. Me dicen que este tema de Jericó es uno de los que fomenta la presión desde la Asamblea al gobierno por el proyecto de ley del Seguro Social. Que se aflojen las tuercas en este caso y en el otro de la Embajada de Nicaragua, a cambio le aprobamos el proyecto de ley que está en la Asamblea. Y quien me lo dice porque está informado, no es cualquier Juan de los Palotes, es una persona que tiene por qué tener la información a mano. Lo que me parece lamentable, que estemos mezclando la presión va, usted dice, hacia el PRD y el diputado Pineda.
no hacia el PRD, va hacia la presidencia de la República. Dice, mire, si no me sueltas estas tuercas del caso Jericó y del caso de la embajada, vamos a presionarte para no aprobarte la ley o causarte un problema nacional, porque van a causar un problema nacional, ya se ve venir, ¿sí? Entonces, bueno, insisto, no quiero ni pecar de infidente ni de especulador, pero estas son y vemos que enseguida y todo lo contrario. Es como se decía en su momento en gobiernos anteriores que se escucha por la vereda tropical. Sí. Esos comentarios. Y no quiero ser conspirativo, ¿no? Pero mira que enseguida surgen las presiones. En vez de aflojar las tuercas, lo que hacen es apretarla más. Porque ayer sale lo de la yerna del diputado, que le dan esta medida cautelar y la involucran en el proceso. Y hoy el canciller sale reclamando públicamente al gobierno de Nicaragua por las conductas del asilado. Eso es interesante. Lo que ha ocurrido es que el canciller de la República, Javier Martínez Hacha, y eso apenas que la semana pasada se dio la situación de la propuesta del partido realizando metas contraria a lo que propuso el gobierno. Así es. Y que luego el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chatma, insinúa que los diputados están en componenda con el expresidente para presionar por este proyecto de reformas electorales. Así mismo es. La información que ha bajado es que el canciller le presentó una queja ante Nicaragua por comportamiento del expresidente Martinelli en la Embajada de Nicaragua. La cita textual que presentan los medios es: le pedimos que por favor hiciese lo que siempre ha debido ser en materia de asilo. Asilo solamente, estamos hablando que no se convierta eso en un foco de reuniones políticas la embajada, ¿no? No están quejándose por las manifestaciones públicas del expresidente, que tampoco lo permite la ley del asilo, sino que no se convierta la embajada en un sitio de reuniones políticas del expresidente con los aliados. Es tremendo, es un asunto que no... Nosotros los periodistas nos entrenaron para oler mal siempre, ¿no? Buscar el mal olor donde está. Y estas dos noticias que parecen no relacionadas pudieran estarlo, ¿no? De que por un lado se le aprieta la tuerca a la yerna del diputado y por otro sale el canciller hablando al gobierno de Nicaragua pidiéndole que aplique las normas del asilo tal como debe ser y no permita estas libertades inusuales al expresidente Ricardo Martinelli. Es que además ayer se le venció el plazo a la Corte Suprema de Justicia en la publicación del edicto que está convocando a las personas que puedan estar interesadas en presentar argumentos sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por la abogada Nadia Castillo a favor del expresidente. ¿Qué dice la demanda de inconstitucionalidad? Que el mandatario estaba protegido por el principio de especialidad que limitaba su encauzamiento en el llamado proceso de los pinchazos. Y además, por eso fue que él llegó a Panamá extraditado de Estados Unidos. Esta publicación inició el día lunes y terminó ayer, y a partir de mañana empiezan entonces a recibir estos argumentos hasta el 27 de diciembre. Lo que implica que a principio de año va a ponerse esto de color de hormiga. Esto va a ser así. Así es. Y en el camino tenemos estas consultas al proyecto de ley de reforma al Seguro Social. Perdóneme que lo piense así, pero es que estos no son eslabones sueltos, son todos parte de una misma cadena que nos tiene a todos donde nos tiene, ¿no? Contra la pared, dicen algunos al presidente Mulino que no le gusta estar así y está respondiendo como ya lo estamos viendo. Es mi parecer. No sé qué piensa Pastora y Rubén. Bueno, también cuando se habla de reuniones políticas ya ahí se dice mucho. Sí. Sí, se dice mucho, se puede hablar de que, como dice usted, sin especular, de que se está manejando, se está entretejiendo una trama para llegar a ciertas conclusiones. Así o presionar a que se resuelvan ciertas situaciones a la manera en que los interesados desean que se resuelva. También creo que tienes tú también un tema en manos. Sí, hoy la Asamblea Nacional arranca en la provincia de Bocas del Toro las giras por el interior del país para conocer la opinión y sugerencias de los panameños sobre el proyecto de reforma de ley
163 que busca reformar la ley orgánica de la Caja del Seguro Social. Ayer martes la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social culminó las consultas en la Asamblea en medio de quejas y sugerencias a la propuesta de reforma que empuja el Ejecutivo y el anuncio del director de la Caja del Seguro Social, Dino Mon, de que se han presentado más de 25 propuestas de modificaciones al proyecto de ley. Según él, esto es algo que enriquece el proyecto, y anunció que el producto de las observaciones, propuestas presentadas por las personas que participaron en este proceso, anunció que entre los temas que se encuentran mayores propuestas por parte de las personas está en el que determina las autorizaciones y los límites que debe tener el cargo, la gobernanza, lo referente a las tribulaciones de la Junta Directiva, las pensiones por viudez, la inclusión de los independientes y lo de la mora en el pago de la cuota empleador, pero sobre todo patronal. Sí, sobre todo en lo que se refiere al poder que se le está dando al director de la Caja de Seguro Social. Lo que sí me parece lamentable es que de los 622 que se anotaron, solo 301 acudieron, haciéndole perder tiempo valioso a la comisión, ¿no? Más de la mitad, ¿no fue? Menos de la mitad. Menos de la mitad. Y poco más de la mitad casi. Algo que dice el diputado Alain Cedeño es que no quisieran que las visitas al interior se conviertan en un mitin político, sino que realmente sean aportes técnicos al proyecto de ley. Eso es muy interesante. Nos han llegado audios de la presidenta o de la directora ejecutiva de Convivienda. Esa es la organización que aglutina a algunos promotores de vivienda. Todo en respuesta a esto que pasamos antes de este segmento, que era el problema que hay con las viviendas de interés social. La directora ejecutiva de Convivienda es Elisa Suárez. Ella es expresidenta de APEDE, expresidenta de CONEP, creo que es la actual vicepresidenta de CONEP, y también ve este tema de las viviendas. Quisiéramos que escucháramos este audio que nos ha llegado bastante completo con ella respecto al planteamiento del problema y los efectos que está teniendo en el área, sobre todo laboral. Hay mucha gente que se ha quedado en el aire luego de esta decisión del Estado de no, primero de quitarle el fondo solidario, esos $10,000 que daba para enganche de la casa, y luego quitarle la parte del interés preferencial que aportaba el Estado al pago de la prima, ¿no? Cada vez que tú pagas la casa cada mes, el Estado te daba 4% del interés y ya no lo está dando. Ya no. Vamos a escuchar a Elisa Suárez, al menos en la parte inicial del tema. Adelante. Hola, muy buenos días. Sí tenemos una situación. El Bono Solidario de la Vivienda es un programa que ya tenía más de 10 años, ha terminado, venció su ciclo y entendemos que no va a ser renovado. Realmente con el tema de los bancos estatales hemos tenido una cantidad grande de problemas, especialmente a clientes que ya estaban aprobados y que, bueno, de alguna manera se han cambiado las reglas de juego en el camino por múltiples situaciones que se han presentado y que no se están apoyando ahorita con el tema del bono solidario. Nosotros, como sector de la construcción, los gremios, hemos presentado algunas alternativas que entendemos se están revisando tanto por el Ministerio de Economía y Finanzas como por el Ministerio de Vivienda, que tienen más que ver con el apoyo a través del interés preferencial, para ver cómo podemos utilizar esa ley, que esa ley vence a finales del 2025, pero puede ser revisada. Estamos viendo cómo hacemos para que a través del interés preferencial, por ejemplo, se pueda apoyar nuevamente a los clientes que están en el segmento hasta $70,000 de precio de venta de una vivienda, que es lo que cubría o cubriría nuevamente, pues, con este interés preferencial especial, lo que fue el bono solidario. Hay un tema de falta de pago de lo que era precisamente esa parte del interés preferencial. Y pareciera que es la misma cosa, son dos cosas distintas. El interés preferencial, donde el Estado asume, por ejemplo, 4 puntos porcentuales de la tasa de mercado. Es decir, si el cliente tenía el mercado tenía 6% de interés, el cliente solamente pagaba 2% y
el Estado asumía la responsabilidad de pagarle al banco el diferencial. Bueno, esos fondos, ese diferencial, por muchos años no se pagó. Radio Hogar. Y eso desincentivó a los bancos a seguir prestando dentro del tema del interés preferencial. A esto se le sumó, y por eso le digo que son varias situaciones, se le sumó el tema del interés del bono solidario que vence, y muchísimos promotores tampoco recibieron lo que representaba el abono inicial del cliente, que eran $10,000, clientes que, por ejemplo, ya estaban viviendo en sus casas, Radio Hogar. pero que al promotor no se le ha cancelado al día de hoy esos $10,000 que aparecían como abono inicial. Y que en el caso de los promotores, acuérdense que se tiene que hacer un préstamo interino, o sea, usted hace un préstamo con un banco que le financia el proyecto. Okay. Y esos pagos tienen que ir hacia el banco, que evidentemente si no se ha pagado en estos últimos años el bono solidario, tampoco hemos podido pagar la parte, del interés preferencial que debe pagar el promotor al banco. Hay otra parte de este audio muy interesante de Rubén y Pastora, que son los efectos en la parte laboral. Es cierto, así, Ana, tenemos dos partes más, ¿verdad? Esta segunda parte es sobre lo que está pasando con los cientos y miles de empleados que quedaron sin. ¿Cómo le dicen ustedes allá cuando los periodistas están empezando en el empleo, le dicen los zorrones? Cuando los zorrones quedan con el palaustre en la mano, ¿no? Veamos qué nos dice Elisa al respecto de esa segunda parte. Todas estas cosas desalientan al banco, igual que la política exterior, que lamentablemente nos impacta en los temas del costo del dinero, que si bien es cierto en los mercados internacionales estamos viendo que baja ese costo del dinero, todavía esa bajada no ha llegado a Panamá. Entonces eso también tiene sus efectos. Y el otro tema importantísimo es la pérdida de poder adquisitivo de los clientes. Los clientes que están en el segmento hasta $70,000, por ejemplo, de bono solidario, son clase media trabajadora. Necesitas el ingreso de 2 personas casi siempre para poder optar. Radio Hogar. Entonces estamos definitivamente en una situación complicada porque tenemos un problema real de alza del desempleo, se va más al empleo informal, entonces el cliente ya no cumple con los requisitos del banco, que además tenemos que aceptar que se han hecho pues mucho más complicados en este momento esos requisitos que claro, hace 5 o 6 años atrás. Por supuesto, nosotros habíamos estado disminuyendo el inventario, Radio Hogar, que después de la pandemia se había hecho muy grande, el inventario de unidades inmobiliarias ya construidas, que prácticamente eran para entrega inmediata. Lo habíamos podido ir disminuyendo poco a poco. Lamentablemente, con la situación que se ha dado a finales del 2023, que desaparece el bono, y sí. 2024, mediados del 2024, vino también un año electoral, todas esas cosas impactan las ventas de vivienda, ¿verdad? Lamentablemente, este final de año, donde no hemos visto todavía una definición con relación Radio Hogar, a las alternativas para los clientes que ya no van a tener bono solidario, entonces pues hemos visto cómo se ha impactado el mercado, aumentando nuevamente el inventario. Si el inventario aumenta, si usted tiene productos que vender, evidentemente usted no va a construir viviendas nuevas, fases nuevas de los proyectos, y por lo tanto tampoco va a contratar al personal que usted hubiese contratado para esas construcciones. Entonces, el tema del sector construcción de viviendas, como cualquier construcción, es una cadena. Aquí no solamente es que el cliente tiene menos acceso a menos proyectos. Antes había 50 proyectos, ahora a lo mejor hay 20 proyectos del precio que él puede comprar. Menos oferta implica que él tiene que buscar muchísimo más para ver qué es lo que más le conviene. ¿Y qué podemos decir del resto del sistema que también está afectado, como decíamos con Eric Molino, ¿no? Sí. Aquellos que cargan materiales, porque hay gente que
que te vende el material, pero hay otros que te lo llevan a la casa, y son proyectos privados, son trabajadores privados. Todo esto está siendo afectado, según nos dice la ingeniera Elisa Suárez. Escuchemos. Y por supuesto, menos proyectos también implica menos cantidad de mano de obra, y en este momento en el país eso es muy impactante. Le puedo comentar, por ejemplo, que se impacta también los vendedores de materiales, de materias primas, los camioneros que llevan esos materiales, la señora de la fonda que está al lado de nuestras construcciones y le da comida a nuestros obreros. O sea, si no hay obreros, esta es una cadena, y le puedo comentar que en este momento sabemos y tenemos cifras de los mayores distribuidores de materiales de construcción, por ejemplo, lo que es concreto, pinturas, piedra y arena, etcétera. Mire, las ventas han disminuido 70%. Wow, ¿Qué quiere decir eso? wow. Nosotros estamos en los niveles de ventas Radio Hogar. en el sector construcción de materiales, de materias primas que teníamos prácticamente en la pandemia cuando estábamos todos cerrados. Esto es muy delicado porque quiere decir que esas empresas también han disminuido su cantidad de trabajadores. Entonces, ante esta situación tenemos que ver con seriedad los pasos que vamos a seguir para, a través de alguna alternativa, poder incentivar el sector construcción, que al final no solamente es Radio Hogar. entregarle la vivienda a la familia, también es todo lo que se genera alrededor de esas construcciones que, como usted ve, pues es bien importante. Bueno, nosotros hemos propuesto, hemos hecho varios corridas, cálculos, y creemos que incrementando un poco el porcentaje del interés preferencial, especialmente para las familias que están dentro de lo que se llama el interés social, que son esas familias que pueden pagar hasta 70,000 balboas. Radio Hogar. Hasta 70,000 balboas, repito. Entonces, si podemos aumentar ese porcentaje del interés preferencial, podríamos cumplir con el cometido de que ya el Estado no tendría que pagar $10,000 de abono inicial, sacarlo en dinero líquido, sino que es un dinero a través del interés preferencial que se calcula en el tiempo. Acuérdense que el interés preferencial puede durar, según el segmento, 10, 7, 8 años. Entonces, si eso se hace un prorrateo, es mucho más fácil para el Estado, que entendemos que no hay dinero, todos estamos claros con eso. Radio Hogar. No tiene que hacerle frente a un pago que no ha podido hacerle frente en los últimos años porque no hay dinero. Entonces eso se convierte pues también en una bola de nieve que se va expandiendo, y a través de ese interés preferencial también nosotros hemos hecho algunas propuestas de cuál sería la fuente de repago de ese interés preferencial para que se ponga también en el presupuesto general del Estado, que ya va a saber cuánto va a gastar por año, cuánto puede aprobar, y el mercado entonces entraría a jugar el juego que debe jugar, que es la libre oferta y demanda, donde el mercado debe regularse por sí solo. Tremendo, ¿no? Es un problema gigantesco que no podemos dimensionar así en un programa tan corto, pero yo creo que esto va mucho más allá de que si construyo la casa o no construyo la casa, que si tengo el dinero o no tengo el dinero. Estamos hablando de un impacto macroeconómico que nos va a afectar a todos los panameños. Es la impresión que tengo, y que no podemos simplemente no atenderlo. Pero hay algo que ha dicho la licenciada Suárez: no hay plata. El Estado no tiene dinero. Se acabó si el no presupuesto. tiene dinero para esto, no tiene dinero para muchas otras cosas. No tiene. ¿De dónde va a sacar la plata del Seguro Social? ¿Dónde va a sacar la plata de un Solo tiene deudas. Exactamente, a eso iba, porque no tiene dinero para esto, pero estamos buscando los fondos para el tema de la Caja de Seguro Social, para pagar las pensiones. Que se dice que en febrero no vamos a tener plata para pagar las pensiones si no se aprueba la reforma a la Caja de Seguro Social. Qué tremendo, ¿no? ¿Y qué me dices si esto sirve de argumento para poner sobre la mesa otra vez el tema de la mina? Bueno, vamos a ver cómo renegociamos para que la mina nos dé ese dinero que no tenemos. Pareciera que ese es el camino que viene. Y ahí va a haber otro sancocho con mucha sal. Mucha sal, que va a ser difícil escucharlo. Estamos ya en el límite del tiempo para el programa. Lastimosamente tenemos que despedirnos. Mañana tenemos otro tema también igual de complicado, pero que entendemos que sí hay caminos de salida, que es el tema de la criminalidad. Esto que ocurrió el fin de semana pasado y que sigue ocurriendo cada día en la ciudad capital y en el interior del país, nos tiene a todos un poco
tristes y acongojados y preocupados. Tendremos a 2 expertos en criminología y en seguridad pública para que nos iluminen el tema. Mañana desde las 8 de la mañana aquí en Zona 8, Tertulias y más. Ya está listo el padre Orlando Méndez desde la Parroquia Inmaculada Concepción de Veracruz para atender el programa Ríos de Agua Viva, que nos da catequesis cada día aquí en Radio Hogar. Al mediodía Radio Hogar Informa, vamos a ampliar todos estos temas y tenemos una entrevista muy interesante con respecto al programa que tendremos el domingo en la tanda católica de la Teletón, Rubén y Pastora. Va a haber una tanda católica y hay un show, un espectáculo musical, y vamos a hablar un poquito de esos detalles. Para acudir al Teatro Nayansi hay que comprar un t-shirt pass, un suéter color morado, que es el color del Adviento, para ingresar al Teatro Nayansi y la Catedral. Así que también vamos a hablar un poco de eso. En la Rocola, la semana pasada que tuvimos en la Rocola, Rubén, los Beatles, pero en salsa. Los Beatles. Ahora vamos a tener a los Beatles, los mismos chicos de Liverpool van a estar hoy en la Rocola, que nos preparó Arsenio Samaniego desde sus vacaciones, lo preparó para el día de hoy. Así los originales, ya no en salsa. Sí, pero tiene a Ana González con los pelos revolcados. Que tiene que producirlo, ¿eh? Pero qué bueno, ya está listo este programa de los Beatles. Vámonos entonces a la despedida final. Rubén Polanco ha estado en la plataforma digital, Pastora Portugal y Eduardo Soto aquí en el estudio, en controles Ana González y en la producción Patricia Ocando Camino, la joven que nos produce cada día este Zona 8 Tertulias y más. Muchas gracias por su sintonía, nos escuchamos y vemos mañana. Hasta aquí, Zona 8 Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.